Estas fibras A delta están relacionadas ya sea con la percepción térmica, con la percepción del dolor, pero el dolor rápido, y la percepción del tacto, pero del tacto protopático. ¿Sí? Y después las fibras C. Las fibras C están relacionadas con la percepción del dolor lento y de la temperatura. Esas dos modalidades sensoriales, no, en esas 3 o 4 modalidades sensoriales, en esas dos categorías de fibras. Bien, veamos. Las fibras más gruesas de entre todas ellas, aquí están como fibras A, beta, están relacionadas con la percepción del tacto protopático. No, corrijo. Las fibras A, beta, como ya lo hemos visto, están relacionadas con la percepción del tacto epicrítico. Esas fibras, un contingente de esas fibras que no se está integrando en el sistema del cordón posterior, va a terminar también en el asta dorsal de la médula. Ustedes recuerdan la clasificación del asta dorsal de la sustancia medular, las láminas de Reis, ¿se recuerdan? De la 1 hasta la 10. Las primeras 7 estaban en el asta dorsal. Bien, sobre esas láminas van a terminar estas fibras A, beta. ¿Cuáles? Fundamentalmente sobre la lámina 5 y eventualmente sobre la lámina 4. Entonces ahí van a terminar las fibras del tacto epicrítico. Van a hacer sinapsis con una categoría de neuronas que se llaman las neuronas de amplio rango dinámico. Si tomáramos sus iniciales, neuronas de amplio rango dinámico, nos saldrían neuronas NARD. En inglés las llaman WDR. Wide Dynamic Range sería en inglés más o menos, sacando las iniciales, pero el hecho es que son las mismas neuronas. Son unas neuronas con un campo relativamente grande, que es una estación de estación de relevo de una gran variedad de fibras aferentes. Fíjense que en estas neuronas están terminando no solamente las fibras A, beta, también están terminando las fibras C. Fíjense ustedes las líneas de, no se notan bien los colores acá, pero las líneas de las fibras C, ¿las ven? En rojo, están terminando también sobre estas neuronas, y las fibras A delta de la sensibilidad propia, protopática, también están terminando sobre estas neuronas. Entonces estas neuronas son estación de relevo de todas las fibras delgadas que están llegando por la raíz dorsal de la médula. Así sistematizamos eso, ¿ok? Y no solamente de esas, también están haciendo sinapsis con neuronas intramedulares, o sea, neuronas que no salen de la sustancia gris medular y que están viniendo de las láminas más superficiales, las láminas 1 y 2. ¿Las ven esas fibritas en rojo ahí? Entonces, fíjense, tenemos 4 categorías de fibras terminando sobre nuestras neuronas NARD. Están las fibras A beta, las fibras A delta, las fibras C y las propioespinales que están viniendo de las láminas más superficiales del asta dorsal. Y con eso tenemos resumido todo lo que es aferencia sobre estas neuronas de amplio rango dinámico. Un hecho más interesante sobre estas neuronas: están recibiendo todos los tipos de fibras somestésicos que vienen del asta dorsal, pero también van a recibir las fibras delgadas viscerales. Es el lugar donde confluyen lo que es sensibilidad somática y sensibilidad visceral. Y al hacer eso, les dan algunas características especiales a lo que es la transmisión de las modalidades viscerales, que las sentimos en áreas somestésicas. Cuando hablemos de dolor vegetativo, tal vez vamos a mencionar el tema.
pero estas fibras sobre estas neuronas son muy interesantes, confluyen en ellas dos categorías de sensibilidad diferentes, ¿ok? Al ser estación de relevo, estas van a enviar sus fibras hacia afuera y las dejaremos ahí. Vamos a ver ahora las otras neuronas que hay. Las neuronas nociceptivas específicas se las llama, están con las fibras con las iniciales NS y están dispuestas en las capas superficiales del acto dorsal. Las láminas 1 y 2 fundamentales. Esa es la zona de Lissauer y la sustancia gelatinosa de Rolando en la clasificación antigua. Fíjense que estas neuronas, que son más pequeñas, que tienen un campo de distribución de sus dendritas más corto, están fundamentalmente dos tipos de fibras. Por un lado las fibras C, todas las amialínicas, y las fibras A delta. ¿De acuerdo? Fibras C y fibras A delta. Allá entonces se establece la primera estación sináptica de la vía espinotalámica o de la vía anterolateral, que son sinónimos. ¿Ok? Primera estación sináptica hasta dorsal de la médula sobre estas dos categorías de neuronas, tipos de neuronas. ¿Qué pasa con las fibras que nacen de estos dos grupos de neuronas? Todas las fibras que nacen de estos dos grupos de neuronas van a atravesar la línea media, se van a incluir dentro de la sustancia blanca contralateral y van a formar allá una serie de fascículos. Tengan mucha atención en ver cuáles son estos fascículos, porque tienen destinos diferentes y obviamente tienen funciones diferentes. ¿Cuáles son los fascículos? El más importante de todos, el tracto neoespinotalámico. Neoespinotalámico. ¿Por qué neo? Porque ha sido el último en evolucionar, aparece recién en los primates. Y obviamente se hace cada vez más importante conforme aumenta la categoría de estos primates. Entonces es predominante en los primates superiores y en el hombre. Tracto neoespinotalámico, antes se lo llamaba el espino talámico lateral, porque estaba dentro del cordón lateral. Pero aun cuando son sinónimos, yo prefiero que lo llamemos neoespinotalámico, porque en el cordón anterior, y ustedes lo van a ver ahí, solitario, abandonado, está el tracto espinotalámico anterior. Tracto espinotalámico anterior. Ya nos empezamos a confundir, ¿se dan cuenta? Entonces mejor es que utilicemos el nombre de tracto paleoespinotalámico para este que está en el cordón anterior. Y así queda la cosa. Entonces, en el cordón lateral encontramos en el tracto neoespinotalámico. En el cordón anterior encontramos el tracto paleoespinotalámico. ¿Por qué paleo? ¿Por qué se imagina? Tú debes tener alguna idea. Paleo. ¿Nada? Paleolítico. ¿Se dice algo? Paleozoico. A ver. Hasta desarrollo. Exactamente. Las clasificaciones por edades, por eras, son las neo, las nuevas, las paleo, las medio antiguas, y las arqui, las muy antiguas. ¿Sí? Estos son paleo espinotalámicos, o sea, son antiguos, aparecen ya en especies mucho más primitivas. No me pregunten en cuáles, por favor, yo no sé, no soy sordo. Estos son dos fascículos espinotalámicos, pero no son los únicos.
Además de esto, vamos a encontrar que hay un otro fascículo que recibe el nombre de espino reticular. Fascículo o tracto espino reticular, que está ahí al lado del neoespinotalámico y por delante de él el tracto espinotectal. Y vamos a ver adelante que hay un otro fasciculito más, el tracto espino mesencefálico, que se va a separar del tracto neoespinotalámico, pero va a terminar en otra región diferente de donde termina el primero. Ya lo veremos. Entonces, rápidamente, hacemos un resumen. Las fibras que nacen del asta dorsal atraviesan la línea media, se incluyen dentro de la sustancia blanca en los cordones anterior y lateral, se distribuyen como fascículos o tractos independientes y así contralateralmente ascienden a lo largo de toda la media. No olviden, estas son fibras de segundo orden. Ya ha habido una sinapsis previa en el asta dorsal y estas son fibras de segundo orden. ¿A dónde van a ir estas fibras? Ah, eso es interesante. Vamos en orden, las del neoespinotalámico. Estas fibras van a ascender contralateralmente a lo largo de toda la médula, van a llegar al tronco cerebral, van a atravesar el tronco cerebral sin hacer ninguna sinapsis, bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Cuando lleguen al mesencéfalo van a lanzar un pequeño contingente de fibras al núcleo cuadrigémino superior, tubérculo cuadrigémino superior, y van a seguir ascendiendo hasta terminar en el tálamo. ¿Dónde van a terminar en el tálamo? Aquí al lado de la imagen de la vía les he puesto los núcleos talámicos y fíjense que ahí remarcados en rojo están el núcleo ventral posterolateral. ¿Los recuerdan a ese núcleo? ¿De dónde los recuerdan? Era la estación de relevo ¿de qué vía? Sí, todos son ascendentes, son sensoriales. ¿Qué nombre tiene esa vía? Es la vía del cordón posterior del menisco medial, ¿cierto? Del que habíamos hablado en la clase de ayer. Entonces, este fascículo neoespinotalámico se va a integrar en el contingente de fibras que ascienden a través del menisco medial y va a terminar en los núcleos talámicos donde termina la vía del cordón posterior, para facilitarnos la vida. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde termina? En el núcleo ventral posterior y la división lateral del tálamo. Pero no solamente termina ahí este contingente de fibras, también va a terminar en la porción medial, núcleo ventral posterior medial del tálamo. ¿Qué tipo de fibras recibía el núcleo ventral posterior medial del tálamo? Tú has estado aquí en la clase anterior, quítate la máscara. ¿Qué tipo de fibras recibía ese núcleo ventral posterior medial? ¿De acuerdo? Pues estaba recibiendo vías propioceptivas y táctiles del rostro. Entonces, entre los dos núcleos ventrales posteriores, ya sea la división lateral o la división medial, están recibiendo la sensibilidad propioceptiva y táctil epicrítica de todo el cuerpo. ¿Ok? Así que la mejor forma de sistematizar el conocimiento y evitar demasiado problema es ir a estos núcleos. Estos dos núcleos, el ventral posterolateral y el ventral posteromedial, reciben toda la sensibilidad propioceptiva y táctil epicrítica de nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Y todas lo hacen contralateralmente, ya sea que se recursen en el bulbo,
mismo tracto del cordón posterior, perdón, el cordón posterior del menisco medial, o que se deposen en la propia médula, como ocurre con el fascículo neoespinotalámico. ¿Estamos? ¿Está claro? Así es simple. Ahí termina entonces esta vía, hace sinapsis con las neuronas que están localizadas en estos dos núcleos, y las fibras de tercer orden van a ascender, como lo hacen las fibras del cordón posterior, para terminar en la corteza somestésica primaria. O sea que, bien visto, el fascículo neoespinotalámico es la cosa más fácil del mundo. Corre en la médula contralateralmente, pero termina igual que el cordón posterior y termina en la corteza somestésica primaria, la zona de la percepción consciente de los estímulos, propios estímulos y táctiles en este caso. ¿Está? ¿Claro? Den señales de vida, por favor, me asusta verlos ahí. Veamos qué pasa con los otros fascículos. Veamos ahora el fascículo paleoespinotalámico, que estaba corriendo por el cordón anterior de la médula. Este fascículo va a ascender a lo largo de toda la médula, contralateralmente a su origen, va a terminar finalmente en el tálamo también, pero no va a terminar en los núcleos ventrales posteriores del tálamo, va a terminar en otro tipo de núcleos. Fíjense ustedes, les he traído también una representación de los núcleos talámicos, y donde terminan estas fibras del paleoespinotalámico no las vamos a ver en la corteza, en la parte periférica del tálamo. Los vamos a ver solo al corte. Si ustedes fijan la parte inferior de la imagen, hay un corte de ese tálamo donde vamos a ver una zona blanquecina, que es la lámina medular. ¿Sí? Ahí está la lámina medular. Y dentro de la lámina medular, los números 3, que son los núcleos intralaminares. Son unos núcleos antiguos y son bastante inespecíficos. ¿Por qué inespecíficos? Porque ahí las fibras que están llegando hacen sinapsis con neuronas que envían sus fibras de una manera difusa a la corteza cerebral. ¿Okay? Es un sistema de proyección inespecífico. Entonces, el tracto paleoespinotalámico hace sinapsis en el tálamo, en los núcleos intralaminares del tálamo, y de allá las fibras del tercer orden se desprenden difusamente hacia toda la corteza cerebral. Ustedes se dan cuenta que cuando las fibras terminan en la corteza somestésica, nosotros tenemos una percepción consciente. Nos damos cuenta de lo que está siendo estimulado, podemos identificar su lugar, las características de lo que nos está estimulando. Este zapato me está molestando, está medio apretado, ahí está mi dedito frío, nos damos cuenta de lo que estamos percibiendo. Pero este sistema de proyección difuso, ¿qué es lo que causa? No nos causa una percepción consciente, nos causa una reacción de orientación, así se llama la estimulación cortical difusa que provoca. Cuando estamos durmiendo plácidamente y de repente un insecto empieza a caminar en nuestra piel, imaginen ustedes una horrible araña ahí caminando por encima de nuestra nariz, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos tranquilos durmiendo, sí, es una araña, no va a picar. No, no, reaccionamos inmediatamente, nos levantamos así, alterados. ¿Qué ha pasado? Una araña. Esa es una reacción de orientación. Es una estimulación difusa de toda la corteza que nos alerta, que provoca una reacción de alerta.
y nos dice algo está pasando, algo raro está pasando. Esa es la reacción de orientación. Vamos a buscar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Hay muchos estímulos que provocan esas reacciones. Los estímulos cutáneos son una fuente poderosa y lo hacen a través de estas fibras paleo, espino, talámicas. ¿Está claro? Y además se termina bonito, ¿no? Trabaja muy bonito. Aquí vamos a meter a las otras fibras. El otro fascículo o tracto es el espino reticular. El tracto espino reticular asciende igual que el paleo espino talámico, contralateralmente a lo largo de toda la médula, pero este fascículo termina en el bulbo y en la protuberancia. Termina en lo que nosotros conocemos globalmente como la formación reticular bulbo-protuberancial. Y va a terminar en diferentes núcleos de esa formación reticular. El núcleo gigantocelular, el núcleo reticular lateral, los núcleos reticulares dorsales, una serie de núcleos que al final de cuentas no nos interesa en este momento. Lo que sí nos queda claro es que tiene que terminar en los núcleos de la formación reticular de la protuberancia y del bulbo. Y la formación reticular es una región que se encarga de provocar y mantener nuestro estado de vigilia. Así que ustedes van a ver que si nosotros activamos las fibras del fascículo espino reticular, vamos a provocar y activar nuestra vigilia. No es una reacción de orientación, no, es vigilia, despertar. Funciona cuando estamos durmiendo y si lo activamos, se despierta el sujeto. ¿Sí? Y si está despierto y estimulamos estas fibras, su estado de vigilia aumenta. Imagínense un guardia que está haciendo su ronda y que de repente se queda en un lugar y empieza medio a adormilarse. Y ahí siente el golpe que le está dando su superior en el hombro, en el brazo, en el rostro, donde sea que le pille, que lo estimula y lo despierta. Así, como es. Bien oportuno. Entonces es un estímulo táctil, doloroso, en realidad no es táctil, es doloroso, que está provocando que se active. Es diferente de la reacción de orientación, ¿se dan cuenta? Hay una diferencia sutil. Pero muy neta. Además de este núcleo espino reticular, hay el tracto espino tegmental. El tracto espino tegmental va a terminar fundamentalmente en una región del mesencéfalo. Es la sustancia gris periacueductal. Va a terminar entonces en ese manguito de sustancia gris que está envolviendo al acueducto de Silvia. ¿Ok? Ahí termina. ¿Con qué está relacionado este fascículo? Está relacionado con, sorpréndanse, la analgesia. Fibras sensoriales dolorosas que provocan analgesia, novedad. Y las veremos después, cuando estemos hablando de los mecanismos de la analgesia. Y lo único que nos faltaba era el tracto espino-mesencefálico, que va a terminar sobre los tubérculos cuadrigémenos superiores, también llamados colículos superiores. Estas fibras están relacionándose con neuronas que reciben información visual. Tubérculos cuadrigémenos superiores, entonces son una estación intermedia de relevo de la vía visual. Entonces establecen un vínculo en lo que son las reacciones reflejas y automáticas con los estímulos visuales. Cuando nosotros sentimos un cosquilleo en el hombro del lado izquierdo, automáticamente giramos la cabeza y los ojos para ver qué está pasando en esa región de nuestro hombro. ¿Sí? Esa es la función del tracto espino-mesencefálico. Dirigir
nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestra cabeza y nuestros ojos hacia un lugar donde se está estimulando la superficie de nuestra piel. Y con eso creo que hemos terminado con todos nuestros fascículos del sistema espinotalámico. Este cuadro es el único que yo les sugiero que realmente le saquen fotito, lo guarden, que es un resumen de todo lo que hemos visto. Fíjense ustedes, NET, ¿qué será? Neoespinotalámico, ¿sí? PET, ¿qué será? Paleoespinotalámico. TER, ¿qué será? Tracto espino reticular. TEM, tracto espino mesencefálico. Y TET, tegmental. Claro, son capísimos ustedes. Fíjense, estamos indicando acá las láminas de donde nacen. Las láminas 1, 5. Las láminas 7, 8. Las láminas 1, 2 y 5. 1, 5, 1, 5 tal vez, porque no se ha definido claramente esto. Las fibras que lo componen, a cada uno de ellos, fíjense ustedes, el neoespinotalámico está compuesto por fibras A beta y A delta. Y estas están llevando la información, ya saben ustedes, táctil epicrítica y táctil protopática a través de los núcleos de relevo, núcleo ventral posterolateral, núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Sí? Ahí está, claramente definido. ¿Y dónde van a terminar? La corteza somestésica. ¿Qué modalidades sensoriales lleva? Fundamentalmente la percepción táctil, tanto epicrítica como protopática, y el dolor. ¿Pero qué dolor? Fibras A delta del dolor, y lleva dolor rápido. ¿Sí? Entonces fíjense que esto resume toda la información que ustedes requieren para que se orienten. Veamos, el paleoespinotalámico nace de láminas mucho más profundas, está constituido casi exclusivamente por fibras delgadas amielínicas de tipo C, termina en los núcleos intralaminares del tálamo y se va a destinar hacia la corteza inespecífica de una manera global. Reacción de orientación, eso es lo que causa la activación. El tracto espino-reticular, láminas 1, 2 y 5, fibras C, va a terminar en la formación reticular, no tiene núcleos de relevo, son todas formaciones terminales, núcleos gigantocelular, reticular lateral, subnúcleo reticular dorsal y finalmente los núcleos intralaminares del tálamo. Fíjense que además de eso, y se nos ha olvidado mencionarlo, está mandando fibras hacia el hipotálamo y hacia el sistema límbico. Y estas son también muy importantes proyecciones porque las fibras que están yendo hacia el hipotálamo va a desencadenar fenómenos vegetativos, ya sea simpáticos, parasimpáticos, ya sea hormonales a través de la estimulación del hipotálamo. Entonces va a generar circuitos reflejos vegetativos y circuitos neurohormonales, reacciones neurohormonales. Las proyecciones al sistema límbico es sinónimo de ¿qué? De emociones. Todas nuestras emociones, lo que sustenta nuestra conducta, nacen y se sustentan en el sistema límbico, la porción medial de nuestra corteza. Entonces, lo que hacen es una respuesta emocional. Agrado, desagrado, ira, miedo. Esas son emociones. Entonces, estas fibras provocan esas emociones. Y ahí se nos está acabando el tiempo. Ya que le han sacado fotos, ustedes verán los últimos dos. Ya. Tenemos algunos minutos. Aquí hay un recuento de dónde terminan estas vías anterolaterales. Fíjense, sustancia gelatinosa es la lámina 2, sustancia gris periaconductal, la formación reticular, los tubérculos cuadrigemelos, el hipotálamo, la corteza límbica, el tálamo y la corteza cerebral. Todos ya conocen eso. Y lo que yo quiero que hagan es esto. Ustedes van a hablar ahora. Dale, lee la primera. Fuerte, claro. ¿Cuál es la velocidad
Y es... Subtipo de fibra. No. La respuesta. Alfa. Vamos, busque rápido. Archivos de memoria, su cuadernito, la computadora, el celular. 80-120, bravo, tú, la siguiente. Subtipo de fibras A que no participan en la somestesia. ¿Sí? ¿Qué fibras A no participan en la somestesia? Alfa. Son las chakras. ¿Tú? Gamma. No, A beta participa, por supuesto. Gamma. A ver, hay la A alfa, la A beta, la A gamma, la A delta. ¿Cuál de estas no participa en la somestesia? Lo hemos dicho. Gamma. A gamma, correcto. Tú, la que está mirando el piso, muy preocupada de su zapatilla. Fuerte, tercero. Primera estación de relevo de la vía regnisto-medial. ¿Ya? ¿Cuál es la primera estación de relevo de la vía del cordón posterior legnisto-medial sobre el tracéfilo humano? Muy amable. Tú también estás muy amable. Vamos, quien sepa, alguien. ¿No? Vamos. ¿Tú? ¿No? A tú. Bravo, un aplauso. Núcleos de Asilis y Cuniatos, Gol y Gurdes. Ahí está. Siguiente. ¿Quién? Tú. Lee. Destino final de las fibras organizativas. Bien, ¿cuál es? Destino final, título de película. Vamos, rápido, se me está acabando el tiempo. La corteza. ¿Cuál corteza? Área somato. Quítate la voz. Ah, sí, es mejor. Área somatótica primaria. Área somestésica. Soma, cuerpo, estesia, sensibilidad. Primaria, la más importante. Siguiente, a ver cuál. Dame. ¿Qué núcleos talámicos participan en la vía del cordón posterior? ¿Ya? Ventro posterolateral, ventro posteroradial. Correcto, esas son. Y finalmente la última. Primera estación de relevo de la vía anterolateral. ¿Ya? Te voy a presionar. Sí. Esto distrae. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Quién se acuerda? ¿Ya? ¿Pero dónde está? Láminas 1, 2 y 5 sean nociceptivas específicas y neuronas de amplitud oncodinámica del del asta posterior de la médula. ¿Sí? Yo tengo que responder mis preguntas. Y ahí están las respuestas para que vean si le han dado. 80-120, A gamma, gracilis cuneatus, corteza somestésica, ventral posterior lateral, ventral posterior medial, hasta dorsal